quiero compartirles en esta mañana sobre un tema que lo hemos titulado Un tesoro olvidado. Ese es el tema que quiero compartirles en esta mañana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo y ministrando su corazón. A todos los que nos están siguiendo, también Dios les bendiga. Quiero en esta mañana que lean conmigo o nos sigan con su vista esta porción de la palabra de Dios de Isaías capítulo 33 versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén. Gloria a Dios. El temor de Jehová será su tesoro. Quiero que esté muy atento a esta última frase de la Escritura. Pueden ponerse cómodo. Gloria a Dios para escuchar esta bendita palabra de nuestro Dios. Tal como lo hemos leído en esta mañana, mis amados hermanos, gloria al Señor, quiero enfocarme en esta última parte del profeta Isaías dentro de la promesa del Señor acerca de su pueblo en la que iba a traer salvación. Amén. Gloria a Dios. Dice, el temor de Jehová será su tesoro. Por eso es que el tema es un tesoro olvidado. Un tesoro, mis amados hermanos, sabemos que es un conjunto de bienes, joyas u otros objetos de valor reunidos y guardados en un sitio. Eso es un tesoro. Todo lo que puede ser muy valioso, todo lo que puede ser muy valioso y muy útil. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el profeta Isaías habla de un tesoro, y esto es el temor de Jehová. Por eso dice, el temor de Jehová será su tesoro. Hay muchísimos tesoros en la Escritura que bien puedo mencionarles en esta mañana. Una de ellas es, por ejemplo, la fe, que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que es una fe que ha sido puesta o ha sido depositado en este tesoro de barro, es decir, nuestro cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando hablamos de un tesoro olvidado, hermanos, ese tiene que ver prácticamente con lo que sucedió con el pueblo de Israel, cuando continuamente se olvidaba de Dios. Así que, hermanos, qué fácil puede ser para el ser humano, qué fácil puede ser para nosotros olvidarnos de todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros y de dónde nos ha sacado el Señor. Qué fácil es para una persona olvidarse por lo general de las cosas buenas. Aunque parezca increíble, muchas veces perdura aquellas cosas que no son tan buenas, de lo que nos hagan, de lo que nos digan, y son aquellos recuerdos que quedan en la memoria, quedan guardados en el corazón, y en el peor de los casos, hermanos, puede producir raíces de amargura para generar algún resentimiento, algún rencor u odio o envidia o celos, dependiendo del caso. Entonces, la Biblia nos insta entonces, hermanos, a escuchar atentamente a la voz de Jehová
y retener su palabra para que seamos edificados y seamos bendecidos. Dice en Santiago 1:22: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los hijos de Israel en esta historia, mis amados hermanos, vemos que constantemente, al igual que aquí en otras partes de la Biblia, constantemente se olvidaban de Dios y Dios trataba con ellos. Por eso el salmista dice lo siguiente en el Salmo 106, versículo 21, dice que olvidaron del Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto. Literalmente la Biblia ahí dice eso. Gloria a Dios, que ellos olvidaron del Señor. Gloria a Dios, de todas aquellas cosas que Dios hizo con ellos. Y una prueba de las tantas, hermanos, tenemos aquí en el capítulo 33 y capítulos anteriores a esta. Encontramos entonces, hermanos, que Sennacherib, el rey de Asiria, en los años aproximadamente entre 734 o 720 antes de Cristo, como este hombre, hermanos, traicionó y saqueó completamente a Judá. Los asirios eran traicioneros, quebrantaban siempre sus promesas, pero demandaban que los otros cumplieran las suyas. Siempre fue así con los reyes, con los tiranos. Hermanos, prometían algo, ¿verdad? Pero traicionaban su palabra, traicionaban la confianza, ¿verdad?, de sus súbditos, quienes estaban debajo de ellos. Es así entonces como que eso es una manera muy fácil, hermanos, de alguien colocarse en esa posición egoísta, demandando sus derechos mientras olvida los derechos de los demás. Es así como, mis amados hermanos, como es tan importante que si nosotros, los hijos de Dios, hemos hecho alguna promesa con el Señor, es más, si usted ha hecho, hermanos, promesa a Dios, no dudes ni tardes en cumplirlas. Aprendamos a cumplir sus promesas o nuestras promesas, y en su caso, ¿verdad?, pidamos perdón a las promesas pasadas que no se han cumplido, porque esto tiene que ver lo que a continuación vamos a leer en esta hora. Dice, el temor de Jehová, dice, será su tesoro. Vemos entonces, hermanos, que el temor a Jehová es garantía de bendición. Cuando no hay temor, hermanos, se pierde todo. Cuando no hay temor, se pierde el respeto. Cuando no hay el temor, hermanos, se pierde las cosas más valiosas, las cosas más importantes de la vida. Y tratándose del Señor, eso es importante que la veamos, porque eso fue lo que le pasó a los hijos de Israel. Cuando perdieron el temor de Jehová, hermanos, lo perdieron todos. Cuando perdieron el temor a Jehová, hermanos, emprendieron su propio camino, un camino sin retorno. Emprendieron, hermanos, su caminar, su andar, como ellos quisieron, como ellos suponían que era lo más correcto, lo más viable. Y muchos de estos caminos no eran los caminos que Dios había trazado para ellos. Entonces Dios intervenía y trataba con ellos, ya sea con un sitio, ya sea con una invasión, ya sea con algún peste, alguna pandemia, alguna situación, hermanos, que vemos en la Biblia constantemente, ¿verdad?, de cómo Dios trataba con su pueblo. Gloria al Señor. Es entonces como ellos volvían a Dios. Dice en el Salmos capítulo 34, si usted puede leer en esta mañana esta porción de esta escritura, Salmos capítulo 34, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oigan esto: nada falta a los que
le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Una de las tantas cosas que sucede cuando una persona pierde el temor de Dios, mis amados hermanos, es que deja de buscarlo. Se le hace fácil no buscar el rostro y la presencia del Señor. Se hace el desentendido, se hace el olvidadizo, se hace como el que no recuerda, como el que no supo, hermano, y eso es grave, porque puede orillarnos, hermanos, a circunstancias que no son agradables a nuestra vida. Más adelante vamos a ver un poco por qué es importante esto, que es la obediencia. Entonces, una de las cosas que sucede entonces, hermanos, cuando alguien, ¿verdad?, pierde el temor de Dios, es no buscar a Jehová. Por eso el salmista dice entonces: teman a Jehová ustedes sus hijos, porque nada le falta a los que le temen. Gloria a Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, hermano, habrá la disposición, habrá la humildad, habrá la sencillez, gloria al Señor, de venir, ¿verdad?, y postrarse delante de aquel que todo lo puede, de aquel que tiene el poder para socorrernos, para sostenernos, para ayudarnos en cualquiera que sea nuestras necesidades. Pero muchas veces, hermanos, batallamos, ¿verdad?, en nosotros mismos con nuestros asuntos, con nuestras cosas, hasta que no nos damos cuenta que ya no tenemos, ¿verdad?, absolutamente ninguna fuerza o ningún control. Es entonces cuando muchas veces arrastrados, ¿verdad?, venimos a la presencia de nuestro Dios. Entonces la Biblia nos invita y nos dice entonces que debemos de temer, porque los que buscan a Jehová, aquel que se esfuerza día con día, aquel que ha puesto como prioridad en su vida buscar al Señor, aquel que ha puesto como meta en su vida servirle al Señor, hermanos, Dios, ¿verdad?, le coronará de su favor. Y cuando esté pasando por adversidades y cuando esté pasando por prueba, Dios lo va a sostener, porque la presencia del Señor estará siempre allí. Entonces nuestro caminar con el Señor no es meramente un ejercicio intelectual, sino más bien es un ejercicio espiritual basado en las Escrituras. Alguien pudiera conocer mucha Biblia, alguien pudiera conocer toda la Biblia, puede conocer mucha doctrina, pero si no teme y no conoce al Señor, quien es autor de las Escrituras, no tiene nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. Solo cuando nuestros corazones estén a tono o en sintonía con las palabras de nuestro Dios y sus mandamientos, es entonces como podremos experimentar el temor del Señor y vivir según su perfecto plan para nuestra vida. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Para un no creyente es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Dice en Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Para un no creyente, gloria a Dios. Ahora, para un creyente, el temor de Dios, mis amados hermanos, es algo más diferente que eso. Para un creyente, el temor del Señor es, número uno, reverenciar su nombre. Es hacer reverencia su nombre. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, para el creyente, el temor de Dios es reverenciar, es, ¿verdad?, mostrar reverencia, es mostrar respeto,
adoración a aquel que lo merece todo. También es entender, número 2, lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio aún sobre nuestra vida, porque dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y número 3 es reconocer a Dios como supremo creador y juez justo. Por eso en el Salmo 19:9 dice la Escritura: el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Dice, los juicios de verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Eso es entonces el temor de Dios, reverenciar su nombre, entender lo mucho que Dios aborrece el pecado, hermanos, y reconocer a Él como supremo creador y justo juez. Si nosotros entendemos eso, si el pueblo entiende eso, si las personas entendieran eso, mis amados hermanos, pronto vendría a los pies del Señor. Por eso recalco lo que decía hace un momento, gloria al Señor, que es más que intelectual, gloria al Señor, más que meramente un ejercicio intelectual o de conocimiento únicamente, es, mis amados hermanos, un ejercicio espiritual basado en las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora volvemos al texto original. Dice entonces, el temor de Jehová será su tesoro. Hemos dicho que el tesoro entonces son bienes, son cosas valiosas que están confinados en un determinado sitio, en un determinado lugar. Ahora, el temor a Jehová, ¿por qué el temor a Jehová es un tesoro? Dice en otra versión, dice que el temor de Jehová es riqueza. En otra parte, en otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice que el obedecerte será para mí un tesoro. Entonces, ¿cómo es que el temor a Jehová, hermanos, es un tesoro? Bueno, porque trae grandes beneficios. Porque efectivamente es un mundo de riquezas, pero no material, no físicos ni metálico. No hablamos, hermanos, de beneficios palpables, aunque el resultado puede ser evidente y palpable. Pero estamos hablando, hermanos, de beneficios espirituales. Va más allá de las cosas terrenales, físicas o materiales. Entonces, el temor de Jehová es un tesoro. ¿Por qué? Número 1, hermano, porque es sabiduría y ciencia. Por eso dice la Escritura, por ejemplo, en la sabiduría, en Proverbios 1:7, usted conoce esta cita que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Entonces, ¿qué es, mis amados hermanos, la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Por qué el temor de Jehová es un tesoro? Es uno de los tesoros más maravillosos, hermano, porque el que teme a Jehová, el que busca a Dios, gloria al Señor, muestra, número 1, actitud de aquel que toma en cuenta a Dios. Por eso es que es sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, sabiduría, mis amados hermanos, es sabio aquel que muestra inteligencia, muestra, hermanos, disposición, astucia, muestra, gloria al Señor, esa sabiduría, esa inteligencia de hacer las cosas, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, porque ese es el enfoque de este tema. Gloria a Dios. No hablo de la sabiduría humana, no hablo de la sabiduría que se puede adquirir por causa del conocimiento, ¿verdad? No hablo de la sabiduría de letras, hablo de la sabiduría espiritual. Y lo menciono esto porque muchos pueden jactarse, ¿verdad?, de creerse inteligente,
de creerse sabio en lo que hace. Pero aunque sea alguien pueda ser inteligente, puede ser igualmente insensato si no sabe escoger el verdadero camino, que es el Señor. Aunque puede tener un montón de títulos, doctorado, hermanos, ¿verdad? Cualquier mención honorífica, y puede ser alguien muy intelectualmente hablando, gloria al Señor, pero si no se canaliza o si no logra, hermanos, canalizar ese conocimiento que lo lleve a las plantas del Señor, seguirá siendo, ¿verdad?, tal vez un sabio intelectualmente hablando, pero espiritualmente insensato. Gloria a Dios. Por eso es que entonces la sabiduría de Dios, mis amados hermanos, lo primero que nos enseña es entonces que aquel que es sabio, aquel que muestra una actitud que toma en cuenta a Dios. Dice en el Salmo capítulo 14 versículo 2, Salmo 90, 12, esa es la cita que tenemos ahí. Gloria al Señor. Dice el salmista David: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Gloria a Dios. También entonces sabio es aquel, hermanos, que tiene el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Y ahí es donde está el Salmos capítulo 14 versículo 2 que les decía. Porque según ese pasaje, dice la Biblia, hermanos, que Jehová desde los cielos miró, dice, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Eso es ser sabio. Tomar esa actitud que toma en cuenta a Dios, reconocer, hermanos, que Él es Dios, desarrollar en nosotros esa capacidad, ese conocimiento de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Dios miraba para ver si hubiera algún sabio, algún entendido, y mucha gente, hermanos, simplemente ignora, simplemente pasa por alto acerca de Dios su creador. Y Dios no lo ve como inteligente, no lo ve como sabio, no lo ve como entendido, sino como necio e insensato. Así lo ve Dios. Desde las alturas Él observa, nos observa todos, cada mañana, todos los días de nuestra vida, en lo que hacemos, en nuestras decisiones. Si tomamos en cuenta a Dios, si nuestra actitud está encaminado a honrar, a glorificar a Dios en lo que hacemos, si, hermano, ejercitamos nuestro conocimiento, nuestra habilidad o nuestra capacidad de hacer lo mejor de nosotros, a tomar las decisiones correctas en el momento justo, en el momento indicado. Hoy, por ejemplo, mucha gente, con todo y lo que está pasando, simple y sencillamente se burla de Dios. Simple y sencillamente lo ve como una situación más de las tantas que ha habido. Quiero decirles que ciertamente ha habido muchas situaciones, pero últimamente, ¿verdad?, ha ido aumentándose cada día. Y el que es sabio y el que es entendido buscará y se acercará a nuestro Dios. También ser sabio, hermano, tiene que ver con una experiencia o alguna actividad de naturaleza técnica o habilidades especiales en el diseño de algún objeto. En Éxodo capítulo 28, cuando Moisés construyó el tabernáculo, hermano, y cuando eligió a quienes iban a encargarse de la construcción, no solamente del tabernáculo, sino de los utensilios, dice en Éxodo 28, 3, y le dice lo siguiente el Señor a Moisés: y tú hablarás a todos quienes, los sabios del corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría.
para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Gloria a Dios. Así es como seleccionaron a los que se iban a encargar de diseñar, de hacer, hermanos, las cosas que eran necesarias para el tabernáculo. Habla entonces de una experiencia, de alguna actividad o capacidad de naturaleza, como decía, naturaleza técnicas o habilidades especiales que alguien tiene. Entonces, lo que estamos viendo, mis amados hermanos, es que fueron seleccionados las personas con las mejores de las capacidades para hacer este trabajo, porque lo iban a hacer, ¿verdad? No solamente con la sabiduría, con la inteligencia, sino que iban a hacer con la voluntad, con la disposición, con el ánimo pronto. Iban a hacer con alegría, con sencillez de corazón. No ponían peros, no ponían obstáculos, no ponían, hermanos, gloria al Señor, excusas. Simple y sencillamente, ¿verdad? Le digo, ¿verdad? Ustedes van a hacer, tienen la capacidad. Amén. En la disposición. Eso habla de alguien que es sabio, de que es inteligente. Gloria al Señor. Porque la inteligencia y la sabiduría no se limita únicamente en el conocimiento, hermanos, de letras, sino en su acción, sino en lo que hace. Gloria al Señor, de cómo actúa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿qué ciencia? Recuerde que el temor es un tesoro, porque trae grande beneficio. Y lo primero que trae es sabiduría y ciencia. Ya dijimos lo que es sabiduría, pero ahora, ¿qué es ciencia? Bueno, ciencia es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:9 tenemos la escritura cuando Dios estableció al hombre en el huerto del Edén, cuando dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero también puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un conocimiento básico que todo ser humano posee, hermano, pero cuando se trata de las cosas del Señor, eso es algo grandioso, porque sabe definir, hermano, lo que es bueno, lo que es malo. Hoy, por ejemplo, hay, hermanos, una confusión general acerca de qué es bueno, qué es malo. Tan es así que la misma Biblia dice, el mismo profeta Isaías dijo que en los tiempos últimos muchos llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ya no se sabe distinguir qué es bueno, qué es malo. Los valores se están perdiendo, ¿verdad? Las razones son de sobra. Pero el punto es el que, hermanos, el que tiene temor de Jehová sabrá diferenciar entre lo bueno y lo malo, aunque la mayoría digan que es bueno una cosa, pero si para Dios está mal, está mal. ¿Cuántos alaban a Dios? Si para Dios algo es malo, si para Dios algo es pecado, será pecado, y eso nunca va a cambiar. Aunque se maquilla, aunque, ¿verdad?, se adorne con palabras, con expresiones bonitas, elocuentes, aunque las expresiones cambien, pero lo que Dios dice es lo que dice. Eso es ciencia. Amén. Eso hace el temor. Por eso es un tesoro. Por eso es algo tan valioso. No importa que la mayoría, hermanos, no están de acuerdo con lo que Dios dice. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso. Gloria a Dios. Hay muchos niños, adolescentes que están confundidos debido a la formación de esta sociedad. Por eso es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, que conocemos la palabra del Señor, ¿verdad?, empoderemos siempre los valores, la moral, hermanos, el temor a Jehová, que es lo más importante, que es el principio de la sabiduría. Gloria al Señor, porque eso es lo que Dios puso, gloria al Señor, en el corazón del hombre. También es ciencia aquel que sabe inventar diseño y proyectar las cosas. En Éxodo mismo, pero en el capítulo 31, nuevamente volvemos en el diseño del tabernáculo. Dice la escritura en Éxodo 31:3,
y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ahí está. Para inventar diseño, es decir, usar su creatividad. Y si esa creatividad se pone al servicio de Dios, hermanos, eso es una bendición. Porque hay mucha ciencia en la actualidad, derivado o desarrollado, hermanos, en la medida que se va ejercitando el conocimiento que se adquiere. Pero esa ciencia o ese conocimiento pones al servicio de Jehová, pones al servicio de Dios. Si tú usas ese talento, si tú usas esa capacidad, ¿verdad? Lo que sabes, lo que tienes, y lo pones al servicio del Señor, gloria a Dios, eso es poderoso. Ahora, también es el que proyecta las cosas o un diseño. Dice en el mismo Éxodo, pero un poquito más adelante, en el capítulo 35, gloria a Dios, Éxodo 35, 30 en adelante, es la misma historia de Bezalel. Bezalel era joyero. Según la historia, la tradición, ellos, la familia de Bezalel, su padre Uri, luego su abuelo Ur, eran nobles egipcios y que desarrollaron muy bien la habilidad de la joyería en Egipto. Decoraban joyas para los reyes. Entonces esa habilidad que ellos traían, ya en el desierto, ya en la construcción del tabernáculo, pusieron al servicio del Señor. Por eso que fueron elegidos. Dice en el versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Entonces, cuando alguien tiene esa habilidad nata, puede ver lo que para nosotros puede ser un pedazo de piedra, así como viene saliendo, ¿verdad? Rústico, rudo. Alguien que sabe de joyería inmediatamente lo va a ver, hermanos, lo valioso que es esa piedra. Entonces el conocimiento, los talentos, aquel que lo sabe puede descubrir en las cosas de las que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Incluso, ¿verdad? Un pedazo de oro, ¿verdad? Bruto. Usted puede tropezarse con ese pedazo de piedra y usted no sabrá que eso es oro. Pero ¿qué pasa con el que sabe, ¿verdad?, de ese trabajo? Sabe lo que puede sacar, el provecho que puede sacar. Hermano, puede, ¿verdad?, formarlo joyas preciosas. Gloria a Dios. Entonces, ciencia es el conocimiento del bien y del mal, pero también es aquel que sabe inventar diseños o proyectar las cosas. Gloria a Dios. Entonces, el temor de Jehová como un tesoro, mis amados hermanos, lo que hace es que entonces nos hace sabios y conciencia. Conciencia de conocimiento, no conciencia, ¿verdad?, de la mente. Gloria a Dios. Número 2, el temor de Jehová como tesoro nos da seguridad y salvación. La salvación es auxilio, es socorro, es ayuda. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento la salvación, hermanos, no se entiende como salvación del pecado, puesto que el término denota una amplia gama de sentidos
sentidos relacionados con liberación o victoria. En este caso, la historia de Isaías 33 tiene que ver, mis amados hermanos, con la liberación de aflicción, de guerra, de servidumbre o de enemigos. De hecho, en Habacuc capítulo 3 versículo 8, literalmente, hermanos, describe al Señor montado en carros de salvación para liberar a su pueblo de la opresión. En Habacuc 3:8, usted lo puede leer en palabra de Habacuc. Decía en su oración, decía: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Dice: fue tu ira contra el mar cuando montaste en los caballos y en tus carros de victoria. Entonces, en la Biblia tenemos entonces al Señor, hermano, como el que salva, como el que está montado en carros de salvación. Ahora, el peor reproche, hermanos, que alguien podía lanzar contra una persona era que Dios no había podido acudir a socorrerle. Por eso en el Salmos capítulo 2, el salmista David decía: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Muchos son los que están alrededor de mí, decía David, no hay salvación para él. Es una especie así como que, ¿verdad?, de burla. Tu Dios no puede, tu Dios no sabe. ¿Dónde está el Dios que te salva? ¿Dónde está el Dios que te ayuda? Pero David exclama en el versículo 3, dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo a mi alrededor. Y dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, dice, y él me respondió desde su monte santo. Y luego el último versículo dice, el mismo salmista dice: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿De quién es la salvación? De Jehová. De Él es la salvación. Gloria a Dios. Él nos responde desde su monte santo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él escucha el gemido de aquel, hermanos, que con temor y reverencia, quien con temor y temblor, gloria al Señor, hermanos, verdad, clama a Él día y noche. No aquel arrogante, no aquel que se queja y que, hermanos, reclama, no de aquel que murmura, no aquel que se ensaña o le echa cara a Dios, gloria al Señor, reclamando como si algo, verdad, como si algún derecho tuviera, sino aquel, hermanos, que clama con toda la aflicción y el dolor de su corazón. Gloria al Señor, Dios desciende a socorrerle, así como el profeta Habacuc oraba y decía: descendiste en carros de victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, el temor de Jehová es un tesoro. Número uno, lo voy a repasar. Gloria al Señor, porque nos da sabiduría y ciencia. Número dos, ¿alguien se acuerda? Nos da seguridad y salvación. Y por último, número tres, hermanos, nos hace ser obediente. La obediencia. Con esto voy terminando en esta mañana. Nos hace ser obediente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, establece u ordena la ley. Obediencia. La obediencia a Dios, hermanos, es el resultado de este tesoro que estamos hablando en esta hora. La obediencia a Dios, mis amados hermanos, tiene que ver con varias cosas. Cuando hablamos de las bendiciones de la obediencia, por ejemplo, las ventajas que hay cuando somos obedientes,
Mis amados hermanos, de hecho en Isaías 33, la cita que nos ocupa en esta hora, hermanos, tiene que ver con un cambio de vida, tiene que ver con un cambio de suerte para los hijos de Israel. Si usted lee detenidamente todo el capítulo 33 de Isaías, porque es la cita que tenemos en esta hora, gloria a Dios, usted se va a dar cuenta, hermanos, que la promesa de Dios para este capítulo, para el pueblo de Israel, es salvación. Pero esta salvación llega como resultado de un pueblo que ha reconocido, que se ha humillado delante de Dios, pero sobre todo le promete obediencia a Jehová. Le promete obediencia, le promete acatar, hermanos, la voluntad de aquel que está en las alturas. Por eso dice: será exaltado Jehová, el cual mora ¿en dónde? En las alturas. Dice: llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Entonces, hermanos, esta bendición, gloria al Señor, esta salvación que Dios trae o traerá sobre su pueblo, es el resultado o es la respuesta de un pueblo que se ha comprometido, si iba mal camino, voltearse por ese camino para vivir para Dios. Si se ha olvidado o quiso hacer entender que las cosas se le olvidó de las cosas buenas, hermano, es de un pueblo que está reconociendo que hay cosas que están mal y tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. Habla de un pueblo que vivía en desobediencia, y la desobediencia es pecado, pero que está admitiendo y está aceptando y se está comprometiendo a vivir una vida de obediencia para Dios. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de la obediencia? En el mismo capítulo 33 tenemos la respuesta a esto. Entonces, el cambio de suerte para Jerusalén y sus habitantes implicó asumir actitud de justicia y de rectitud. Ahí está, hermanos, en el versículo 13 en adelante, si usted puede ver con su Biblia en ese versículo. La palabra de Jehová viene de esta manera: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, como dice, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien camina en el temor de Jehová, cuando alguien tiene el temor de Jehová como uno de sus preciados tesoros, hermano, encontrará que la sabiduría no es el conocimiento acumulado o adquirido, sino es aquel que ha enderezado sus pasos, ¿verdad?, para conducirse rectamente en los caminos del Señor. Se dará cuenta que, mis amados hermanos, que aquel que vive en la obediencia será entonces honrado de parte de Dios. Dice: este habitará en las alturas. Gloria al Señor. ¿Quién es el que está en las alturas? Dios. ¿Y qué dice Isaías 57, versículo 15? Que Dios habita en la altura, pero también habita en la santidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ir terminando en esta mañana. Isaías 57, 15 dice:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivir el corazón de los quebrantados. Ahí está. Entonces, el que anda en el temor de Jehová, el que tiene el temor de Jehová como uno de sus tesoros preciados, mis amados hermanos, caminará en obediencia. Y si camina en obediencia, entonces la bendición del Señor será sobre su vida. Y ahí Isaías lo describe, algunas cosas, ¿verdad?, que hay que ir desterrando, hay que ir eliminando en nuestra vida. De hecho, él da ejemplo de cómo vivir, hermano, o de cómo podemos demostrar nuestra justicia y rectitud. Ahí está. Rechazar, dice, ganancia recibida por extorsión o sobornos, negarnos a escuchar planes de acciones malas o cerrar nuestros ojos a lo malo. Gloria a Dios. Entonces, la bendición de la obediencia, hermano, llega cuando alguien asume una actitud de justicia y de rectitud. Llega cuando comenzamos a desarrollar una estrecha relación o íntima con Él. Gloria a Dios. Hermanos, estos hombres asirios, estos pecadores asirios se dieron cuenta de que no podían vivir en la presencia del Dios Santo, ya que, hermanos, es un fuego que consume el mal. Ante la presencia de Dios, ante el fuego del Espíritu Santo de Dios, el mal no puede prevalecer. La maldad, hermano, no puede prevalecer. ¿Por qué prevalece la maldad? Por la ausencia de la presencia y del fuego del Espíritu Santo de Dios. En nuestro corazón no debe ni debería prevalecer maldad, nunca. Gloria a Dios. Así como para estos asirios, dice que cuando llegaron a Sión se espantaron, porque Sión representa la presencia, representa la casa de Dios, hermanos. Representa el lugar donde habita, donde mora el Espíritu de Jehová. Usted es un Sión individual. Este lugar, hermano, es el templo de Jehová donde habita su presencia. Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, donde habita la presencia del Señor. Si la presencia de Dios está lleno de nuestro corazón, no habrá espacio para maldad, no habrá lugar para cosas que no le agradan a nuestro Dios. Pero cuando la presencia de Dios se aparta, hermano, comienza a llenarse de cosas malas. Estos asirios dice que se asombraron en Sión. Dice, espanto sobrecogió en ellos, porque no estaban preparados para llegar, para pisar en Sión. No estaban preparados para mirar siquiera a Jehová habitando en ese lugar. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice, y con esto concluyo en esta hora, quiero que vaya conmigo en el Salmos capítulo 61, luego en el Salmo capítulo 24. Con esta cita estoy terminando. Gloria a Dios. Salmos capítulo 65, versículo 1. Hacia adelante el salmista David decía: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Está claro entonces, hermanos, que para estar, no solamente para estar en la presencia de Dios, no solamente para venir delante del Señor, para presentarnos delante de Él día con día, tenemos que santificar nuestra vida y nuestro corazón. Job fue uno de ellos que todas las mañanas se santificaba delante de Dios. Santificar es apartar algo. Entonces nosotros somos apartados para Él. Está claro también, hermanos, que para que la presencia y la bendición de Dios fluya sobre nuestras vidas, bendito sea el nombre de nuestro Dios, tenemos entonces que estar en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Y para que podamos ser obedientes, porque esto es algo que constantemente batallamos nosotros los seres humanos, para que usted y yo podamos, hermanos, ser obedientes o tener obediencia en nuestro corazón, en nuestro caminar, en los caminos del Señor, tenemos que tener temor a Jehová. Si no hay temor de Dios, no habrá obediencia. Gloria a Dios. Si no hay temor de Jehová, hermanos, en el corazón del ser humano, todo conocimiento que sepa, toda palabra que tenga, gloria al Señor, serán solo eso, letras muertas. Amén. Porque lo que hace, hermanos, que alguien sea sabio y vuelva a Jehová, lo que hace que alguien pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que hace que alguien viva en obediencia, hermanos, ciegamente a Dios, que no falla porque su voluntad es perfecta, es el temor a Jehová. Y eso es un tesoro. Nosotros la entendemos y sabemos, mis amados hermanos, que es uno de los tesoros más valiosos que no debe ser desterrado ni sacado de nuestro corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sino que al contrario, día con día tenemos que apreciar, tenemos que valorar, gloria al Señor, hermanos, el temor de Jehová como un tesoro para nosotros, para no olvidarnos de Dios, para no apartarnos de Él. Debemos de temerlo, debemos de vivir siempre en la presencia de Dios, a las alturas, como dice Isaías 33, 6, 5 y luego el versículo 17. Gloria al Señor. Hermano, aunque Dios está en los cielos y en la santidad, aunque Él está distante, gloria al Señor, también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Aunque Él está distante, Él nos ve con ojos, como decía el Salmo capítulo 14, versículo 12. Dice que desde los cielos miró Jehová para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Jehová. Oremos a Dios en esta tarde. Tú puedes doblar tu rodilla en esta tarde. Tú puedes abrir tu corazón en esta hora. Tú puedes derramar tu corazón delante de Dios. Ahí donde te encuentras, en tu lugar, o donde quiera que estés, hoy que estamos en este lugar, en la casa del Señor, es el día, es la oportunidad que tenemos para renovar nuestra comunión, nuestro compromiso con el Señor. Los asirios eran traicioneros y no cumplían con las palabras empeñadas. Pero el que conoce a Jehová no es así. Cualquiera cosa que haya prometido al Señor, cualquiera promesa que le hayas hecho a Jehová, cumple con Jehová, cumple con Él.
No dudes ni tardes en cumplirla, porque cuando no lo haces te enlazas con tu propia boca y luego más tarde te preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? Tal vez porque a veces no eres consciente de lo que dices, lo que haces. Y aun si así ha sido, hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Tenemos la oportunidad de humillar nuestro corazón y reconocer nuestras flaquezas y debilidades. Tenemos que aumentar en nosotros día con día. Tenemos que tener presente en nuestro corazón el temor de Jehová como un tesoro preciado, un tesoro que tal vez para muchos se ha olvidado, han pasado por alto. Jehová sigue mirando desde el cielo, buscando entendido, buscando hombres y mujeres que busquen, que sirvan a Jehová. Que en nuestro corazón esté presente el temor de Jehová. Estemos en donde estemos, para que puedas desarrollar en ti esa sabiduría que te acerca a Dios. Para que cuando te vas apartando, te vas alejando o te vas enfriando, el Espíritu de Jehová opera en ti, te redarguye, para que con sabiduría vuelvas a Jehová. Enséñanos, oh Jehová, a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Que podamos tener presente en nuestro corazón, aleluya, que el temor de Jehová nos hace estar seguros y salvos. Nos hace vivir una vida de obediencia, porque sin el temor de Jehová no hay obediencia. Perdona toda desobediencia, perdona todo pecado, perdona toda falta y ten misericordia de nosotros. Oh, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde derrama de tu presencia sobre nuestra vida. Derrama de tu presencia sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus santos. Que podamos vivir a la altura de Dios, en el monte de la santidad. Aleluya. ¿Quién habitará en el monte santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado a su corazón y a su alma cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la salvación de Jehová. Padre, te doy gracias en esta tarde. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Sea tu nombre exaltado por siempre, por tu presencia que está con nosotros en este lugar. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, con su palabra y con su presencia día con día.